Alright, Khan, Shalom Akim. Como siempre, antes de comenzar, primero quiero darle toda honra, alabanza, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rakaha, Kodash, el nombre del Padre siendo Yahweh, el nombre del Hijo siendo Yahabushai, que el mundo ignorantemente llama Jesucristo, y el Rakaha, Kodash es el Espíritu Santo en la lengua hebrea. Quiero darle doble honores a nuestros apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, que es abreviado GMS, y mandarle un saludo a todos los hermanos que se encuentran haciendo este trabajo en toda verdad y sinceridad en los 4 direccionales de la tierra. Shalom Akim. Y también le quiero dar un saludo a las pocas hermanas que escuchan estos videos. Ahora aquí me acua, yo soy el hermano Yeshaya, aquí en el campo GMS Los Ángeles, y aquí les vengo otra vez con una lección a través del espíritu y poder de Yahweh Bahashem Yahushai. Dios mediante, esto puede ser edificante a todos ustedes hermanos y hermanas que escuchan estos videos del fin del mundo. Alright, so voy a entrar directamente aquí en 1 Juan 4. El punto va a ser en el versículo 4. Ok, y esta fue una escritura del día que había salido en mi aplicación de la Biblia hace como un día o 2 días. Ok, so como ven en el título dice cómo descubrir a los falsos profetas. Ok, y algo que entendemos, hermanos, en esta verdad es de que hay muchos falsos profetas ahorita aquí en la tierra. Ok, tienes falsos profetas en estas religiones, en estas doctrinas. Ok, como ahorita acaban de elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica, que sabemos que la Iglesia Católica regresa al falso profeta de las Escrituras. Ok, que es básicamente la religión universal. Ok, que esa es la meta del Vaticano, de la Iglesia Católica, de reunir todas religiones en una. Ok, y sabemos que trabaja al tú por tú con este sistema de la nueva orden mundial. Ok, y ese diablo que acaban de elegir para ser el nuevo Papa, ok, es solamente un diablo más que han agregado a la lista. Ok, él no va a hacer nada bueno por la gente. Él no va a venir a declarar las buenas noticias. Él no va a venir a declararle a ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos que ustedes son la gente elegida. Ok, él va a engañar a la gente. Él va a empujar, ok, básicamente la tarea de estas gorras pequeñas. Ok, porque las gorras pequeñas, ok, que regresan a Malek son los que están controlando todo en el mundo. Ok, este es el mundo de ellos. Ok, y para agregar a eso, ese nuevo papa que acaban de elegir es un fucking edomita. Ok, es un diablo de la Gran Babilonia. Es el primer papa que ha salido de la Gran Babilonia, América. Ok, y eso me estaba haciendo pensar, que tal vez este diablo va a estar alineado con todo lo que la Gran Babilonia va a empujar. Ok, por eso Donald Trump andaba, que sabemos que Donald Trump es Nero, regresando. Ok, andaba dando alabanzas. Ok, por tener un papa que es de la Gran Babilonia. Ok, so, ahora quiero entrar, Salaki, hermanos, vamos a entrar directo a esta lección. Dice, ¿cómo descubrir a los falsos profetas? 1 Juan 4 y 1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Ok, y algo que estos de la Iglesia Católica dicen o claman es de que ellos hablan de parte del Espíritu. Ok, ellos dicen que son enviados por Dios o elegidos por Dios, pero ellos no son elegidos por Dios. Ok, ellos son elegidos por Satanás. Ok, para cumplir la agenda de Satanás. Ok, no la de Yahweh Bahashem Yahushai. Alright. Dice, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Ok, y esto también lo podemos aplicar específicamente dentro de la nación de Israel. Ok, porque tenemos campos como IUIC, Israel Unido en Cristo, ISUPK, ok, GOCC, que ya ese es un campo que casi ni se oye. Ok, tienes a estos otros grupos, ok, que se quebrantaron de One West, ok, que realmente son falsos profetas. ¿Por qué? Porque no vienen en el espíritu, ok, de un profeta verdadero, de un profeta enviado por Yahweh Bahashem Yahushai. Porque algo que tenemos que entender, hermanos y hermanas, es de que un profeta va a venir en el espíritu de Yahushai. ¿Y qué dice la escritura acerca del espíritu de Yahushai? Que el espíritu de Yahushai es el espíritu de la profecía. Ok, yo nunca he oído que estos papas de la Iglesia Católica anden hablando de la gran angustia que viene,
que anden hablando de la marca de la bestia, de la tercera guerra mundial, de la liberación que va a venir a la nación de Israel, a la verdadera nación de Israel. Ok, yo nunca he oído eso, eso nos deja saber de que ellos no son los profetas correctos. Ok, ¿por qué? Porque han sido puestos a la prueba. Y esto, como dije, le aplica a los grupos dentro de la nación de Israel. Ok, como IUIC, ISUPK. Ellos han sido puestos a la prueba vez tras vez tras vez y siempre han fracasado en la prueba. Ok, IUIC constantemente cambia el quebramiento de la marca de la bestia. So, ¿qué es? ¿Es la marca de la bestia el microchip o no lo es? Ok, porque se oyen confundidos ustedes. Ok, como dice la escritura, deja que tu sí sea sí, tu no sea no. So, ¿qué es? Ok, puestos a la prueba y han fracasado. Tienes a ISUPK que dijo, nosotros vamos a tomar el microchip porque ocupamos comer, hermano. Ok, eso te demuestra que este es un grupo que no tiene fe. Ok, un grupo que también está confundido, que no tienen ese espíritu de profecía, que no tienen ese espíritu de Yahweh Hashem Yahushai, dejándonos saber que no son los profetas correctos, sino los profetas falsos que hay en el mundo ahorita, engañando a la gente. Y estas congregaciones o estos campos van a llevar a sus congregaciones a la muerte. Ok, ¿por qué? Porque no los están preparando, ok, para lo que viene. Como dice en Ezequiel 13, para el día de la batalla. Ok, y Esaú va a venir con sus garras y con sus dientes para tratar de destruir a todo israelita. Ok, so dice, esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Yahweh Shai vino en el cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Ok, había un grupo que se llamaba un cuerpo unido en Cristo. Ok, me parece que así era, One Body in Yahweh Shai. Ok, ellos dijeron que Yahweh Shai no estaba haciendo milagros. So, ellos estaban diciendo que Yahweh Shai no vino a la tierra básicamente, o que él no era ese profeta del que se había profetizado en las escrituras. So, ellos no aceptan a Yahweh Shai. Tienes a fucking IUIC que clama en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo, man? Ok, la escritura habla de Yahweh Shai. So, eso nos deja saber que ellos no aceptan a Yahweh Shai. Porque si aceptaran a Yahweh Shai, estuvieran en el espíritu de Yahweh Shai, que es un espíritu de profecía. Un espíritu que va a básicamente hablar la verdad de acuerdo a las escrituras. Van a hablar de acuerdo a los misterios que están escritos y dar el correcto entendimiento. Ok, tenías a este grupo de los gorilas, de los sicarios, ok, que decían que Yahweh Shai básicamente va a ser un hombre común y regular en el reino de los cielos. ¿Qué clase de mierda es esa, man? O que andaban diciendo de que Yahweh Shai no va a venir por otros 1000 años. So, ese es un grupo que no acepta a Yahweh Shai, tal como muchos de estos otros grupos, man. Ok, que no aceptan a Yahweh Shai, que no le dan la reverencia que Yahweh Shai necesita. Ok, o que Yahweh Shai requiere. Alright? So dice, si una persona que afirma ser profeta reconoce que Yahweh Shai vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Y aquí en la Gran Piedra de Molino, ok, aquí hermanos, empezando con los apóstoles hacia abajo, reconocemos que Yahweh Shai vino en ese cuerpo humano, pero no era un humano común y regular. Él era extra especial, porque Yahweh Shai vino perfecto. Él no pecó, ok, y él tenía poder espiritual. Ok, Yahweh Shai sabía todas las cosas. Ok, Yahweh Shai hizo cosas que no cualquier humano puede hacer. Ok, eso sabemos que él era extraordinario en la tierra. Ok, pero vino en un cuerpo humano porque él básicamente fue nuestro mediador. Ok, y para poder ser el mediador, él tuvo que sentir las tentaciones que nosotros sentimos hoy en este día, para poder ser que ese perfecto mediador entre nosotros y el Padre. Ok, dice, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Yahweh Shai, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Y algo que tenemos que entender, hermanos y hermanas, es de que la escritura no habla de un anticristo singular.
pero sino de varios anticristos. Ok, porque lo que un anticristo es una persona que se opone a la verdad. Ok, si tú te opones a la marca de la bestia y dices que la marca de la bestia no es el microchip, tú eres un anticristo. Ok, ¿por qué? Porque como dijo Yahweh Shai, man, yo vengo en el volumen del libro. Está escrito de mí. Ok, las profecías escritas en este libro pertenecen al espíritu de Yahweh Shai. Ok, todo el volumen del libro. Ok, si tú rechazas una parte de este libro, tú estás rechazando a Yahweh Shai y eres considerado un anticristo. Ok, no me acuerdo qué grupo había dicho que la angustia de Jacob no iba a suceder y otro grupo dijo que la angustia de Jacob era una mariconada. Ese es un espíritu de anticristo. Ok, ese no es un espíritu de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ese no es un espíritu de un profeta, de un hombre del Señor. Ok, ese no es un hombre que va a alimentar al rebaño. Ese es un hombre que no se preocupa por el rebaño, por la hermandad, por la fraternidad, por el estado de sus hombres. Ese es un anticristo, man. Ese es un diablo. ¿Ok? Y si tú estás siguiendo a una de estas personas que les aplica estas cosas, aléjate. Porque esa persona te va a llevar a la muerte. ¿Ok? IUIC te va a llevar a la muerte. ISUPK te va a llevar a la muerte. Los sicarios te van a llevar a la muerte. Y todos estos otros grupos que no están enseñando la 100% doctrina. Si un grupo rechaza la marca de la bestia, que es el microchip, si un grupo rechaza los carros celestiales, si un grupo rechaza que la tercera guerra mundial viene, si un grupo rechaza la angustia de Jacob, ok, ese es un anticristo, aléjate. Y no tienen el espíritu de Yahweh Shai, man, el espíritu de la verdad. Ok, dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Dice, ya lograron la victoria sobre esas personas o hermanos. Dios mediante seamos parte de la elección. Ya hemos logrado la victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos la verdad. Tenemos la verdad. ¿Ok? Y eso es algo que Yahweh Shai menciona en el libro de Apocalipsis. Retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenemos, hermanos? La 100% verdad. ¿Ok? ¿Saben qué? Deje entro a la siguiente escritura, man. Este es 1 Juan. Voy a ver hasta dónde le puedo leer aquí, hermanos. 1 Juan 2 y 20. Dice a 1 Juan 2 y 20, pero tenéis una unción del Santo y lo sabéis todas las cosas. ¿Ok? So aquí, hermanos, tenemos todo lo que es requerido para recibir la salvación. ¿Ok? Tenemos el entendimiento de estos misterios. Tenemos el entendimiento de la marca de la bestia, que es el microchip. Tenemos el entendimiento de la angustia de Jacobo. Tenemos el entendimiento de que somos la nación de Israel. Tenemos el entendimiento de que Yahweh Shai es un hombre moreno, de acuerdo a las escrituras de la tribu de Judá. Tenemos el entendimiento de que las tres guerras mundiales están profetizadas en las escrituras y estamos a punto de ver la final. Ok, so esa es una unción del santo de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ok, y no toda persona tiene esa unción. No todo profeta, porque lo voy a decir así porque hay falsos profetas y hay profetas justos. No todo profeta tiene ese entendimiento, hermanos y hermanas. Ok, por eso cuando Yahweh Shai habló en parábolas, los discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y él le dijo, bienaventurados son ustedes porque entienden los misterios del cielo, del reino de los cielos. Y aquí, hermanos, entendemos el misterio de los reinos de los cielos, hermanos y hermanas. So, esa es una unción. Eso es algo especial que se nos ha dado a nosotros, hermanos. ¿Ok? Y no estoy diciendo, man, que la salvación consiste nomás solamente de eso. ¿Ok? Porque sabemos de que estando en esta verdad, ¿ok? Hay requisitos, man. Ser un buen hermano. Ok, ser alguien como entró a Pastor Tahar
y estaba viendo la lección que hizo el hermano Jonathan acerca de los puntos claves o los atributos de un electo. Ok, hay ciertas cosas que un electo va a manifestar o va a practicar, que lo hace un electo, que lo hace un hombre potente de ser salvo de esta destrucción. Y es tener que integridad, ok, disciplina, ok, ser humilde, ser de espíritu contrito, ser un buen hermano con la hermandad, man. Y como mencioné, aquí ser un buen hermano es demostrar amor, caridad, ok, escuchar a un hermano. Esos son atributos de un electo. Ok, eso es tener el espíritu de Yahawashi. Ok, porque ¿qué es lo que hizo Yahawashi cuando él lavó los pies a los discípulos? ¿Qué significó eso? Eso significó de que eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer con nuestros hermanos. Demostrarnos ese mismo tipo de afección, de amor. Ok, porque ese es el atributo de un electo. Ok, ese es el espíritu de Yahawashi. Es más, Yahawashi dijo, y conocerán a mis profetas por el amor que ellos se tienen unos a otros. ¿Ok? Aquí cuando un hermano está abajo, nos levantamos. ¿Ok? Nos ayudamos. ¿Ok? Somos básicamente como una, ¿cómo se llama? De esos robots que se unen. No me acuerdo el nombre, pero hermanos saben de esos robots que son caros y luego se unen y hacen un solo robot grande, fuerte, que es inquebrantable. Así somos aquí en la hermandad. ¿Ok? Y como dije, la ley cae, toda la ley cae sobre estas dos. Amar al Padre con todo tu corazón, o sea, amar al Padre como al Hijo, y amar a tu hermano, a tu prójimo. ¿Ok? Ese es el verdadero espíritu, hermanos. Ok, regresando, Salaki, hermanos, voy a tratar de mantener todo en el punto de esta lección. Ok, pero, todo eso contribuye. Dice, pero tenéis una unción del Santo y lo sabéis todas las cosas. No os he escrito porque no sepas la verdad, sino porque la sabéis. Dice, y que ninguna mentira es de la verdad. Aquí en esta verdad no hay mentiras, hermanos. Aquí no puedes meter levadura. Ok, aquí es 100% verdad. Lo que he requerido para la salvación, lo que he requerido saber, los misterios, hermanos. Alright, dice, ¿quién es un mentiroso sino el que niega que Yahawashi es el ungido? Él es un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Y como mencioné, hermanos, hay campos que niegan al Padre y al Hijo aquí. Ok, tienes a la iglesia católica que niega al Padre y al Hijo. Las iglesias cristianas niegan al Padre y al Hijo. Ok. Quien niega al Hijo, él mismo no tiene el Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Ok. Como dije, man, en orden para poder llegar al Padre, tienes que venir a través de Yahawashi. Porque Yahawashi dijo, yo soy la puerta. Y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Ok. Es requerido creer en el nombre de Yahawashi y creer que Yahawashi vino en la carne, murió, resucitó, ok, y roció su sangre para la elección. Ok, porque cuando entras en profundidad, hermanos, el Señor no vino por toda la humanidad. Ok, Él no vino por toda la nación de Israel. Él solamente vino por la elección, ok, de los 144,000 profetas de las 12 tribus y el 1/3 que ha sido predestinado a la salvación. Ok, dice, que pues permanezca en ti lo que has oído desde el principio. Sino lo que has oído desde el principio permanece en ti. También continuarás en el Hijo y en el Padre. ¿Ven? Y esta es la promesa que nos ha prometido, incluso la vida eterna. Estas cosas te he escrito acerca de los que suceden, lo que te sucede. Pero la unción que has recibido de Él permanece en ti. Y no necesitas que ningún hombre os enseñe. Pero como la misma unción os enseña de todas las cosas, y es verdad y no es mentira, y como os he enseñado, permaneceréis en él. Y eso está hablando, ¿qué, man? Del Espíritu. El Espíritu Santo que cae sobre nosotros para poder entender estas cosas, hermanos, para poder recibir a Yahweh Hashem Yahushai. ¿Ok? Y ahora, niños pequeños, permanezcan en él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él cuando venga. Y muchos se van a avergonzar, hermanos, cuando Yahawashi venga. Muchos van a decir, Yahawashi, Yahawashi.
no hicimos grandes cosas en tu nombre, ¿qué les va a contestar el Señor? Aléjense de mí, yo nunca los conocí, trabajadores de iniquidad. Ok, porque como dije, man, hay requisitos. No solamente es de que esto es sumamente importante, tener el entendimiento, pero es también de aplicar, poner en práctica cómo ser un hermano, man. Cómo ser un buen ejemplo. Cómo ser un buen hombre y un hombre del Señor. Ok, esas son cosas que necesitamos también cumplir y realizar aquí en este lado, para poder ser recibidos por Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, porque este camino, hermanos, es un constante fucking prueba, man. Una constante camino que te está afilando diariamente. Del momento que despiertas, man, es una prueba. ¿En qué mentalidad estás? ¿En qué espíritu estás? ¿Ok? ¿Estás tomando en cuenta al Señor en cada cosa que haces? Esas son cosas que un electo va a estar constantemente analizando. ¿Ok? Dice, si sabéis que el justo, sabéis que todo lo que hace justicia es nacido de él. Ok, ese era el punto. El punto era, en la unción, pero, todo eso es bueno ahí, hermanos. So voy a continuar aquí en 1 Juan 4:4. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Yahweh. Ya lograron la victoria sobre esas personas, sobre 2/3, sobre los que claman ser profetas y no lo son, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y el espíritu que vive en este mundo, hermanos y hermanas, es un espíritu de rebeldía, un espíritu de anarquía, un espíritu que va contra todo lo justo, contra la justicia. ¿Ok? Y ese no es el espíritu que queremos tener, hermanos y hermanas. Queremos tener el espíritu de justicia, de humildad. ¿Ok? El espíritu de entendimiento. ¿Ok? Dice, esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan del punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. Como perfecto ejemplo, man, a los sicarios. Ellos hablaban del mundo. Ellos tenían el espíritu del mundo. Por eso el mundo los aceptó. ¿Ok? Aquí, hermanos, no estamos en ese espíritu mundano. ¿Ok? Aquí somos vistos como dice la escritura, como escoria por el mundo. Por el mensaje que traemos. El mensaje profético. El mensaje de Yahweh Ba'ashem Yahushai. El testimonio. ¿Ok? Es más, Yahushai dijo, el mundo me ha odiado a mí. ¿Ok? Los odiarán también a ustedes. Y así es como puedes reconocer quién es del Señor y quién no. ¿Ok? Y no estoy diciendo que tienes que caminar en el mundo, hacer cosas para que la gente te odie. Nada, la gente te va a odiar por este mensaje. ¿Ok? Por estas palabras proféticas que provienen de la cuarta dimensión, del mundo celestial. ¿Ok? Esto es pesado, hermanos. ¿Ok? Dice, en cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención, que es que la elección es un grupo pequeño, hermanos, es un remanente, como dice la escritura. Aquí no todo mundo nos va a hacer caso, o que como dice la escritura, profetizamos al viento, o que porque por la mayor parte cuando salimos a los campos, casi no hay gente ahí viendo, man, casi no hay gente paradas ahí aprendiendo, porque esto no es para todo el mundo, hermanos y hermanas. Ok, esto es solamente para la elección, para los que tienen ese espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, dice, ese espíritu de, como dijo Yahushai, la hora viene donde los verdaderos alabadores alabarán en espíritu y en verdad. Ok, los que buscan verdad en sinceridad. Para ellos es esto. Ok, dice, así, Salakia, como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Ok, aquí hay mucha gente que tiene el espíritu de engaños, hermanos y hermanas. Ok, muchos. Ok, de aquí quiero brincar a Isaías 28. Salakia, no Isaías 28, pero Juan 16. Voy a tratar de sacarlo acá. Y Salakia, hermanos, esto no le iba a ser largo. Pero aquí vamos. Quiero entrar otra vez a hacer esas hidrataciones espirituales con versículos del día.
Y te quiero tratar de hacerlo algo que es constante, man. Ok, porque, es necesario. So, este es Juan 16 y 12. Salak. Déjenlo traduzco. Dice, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden soportarlas ahora. Estas eran las palabras de Yahushua. Y cuando el Espíritu de la verdad haya venido, os guiará a toda verdad. Ok, ese es ese Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de entendimiento. Ok, que solamente la lección ha recibido. Dice, porque Él no hablará de sí mismo, pero todo lo que Él oiga, lo que Él dirá, y Él os hará ver las cosas por venir. ¿Y cuáles son esas cosas por venir, hermanos? Las profecías, el microchip, que es la marca de la bestia, la angustia de Jacobo, la tercera guerra mundial. Es más, ahorita ya esa guerra sigue hirviendo, man. Mira el conflicto que hay entre estos elamitas, el conflicto que hay entre las gorras pequeñas y los árabes y elamitas. Ok, la profecía se está cumpliendo, está a la vuelta de la esquina. Ok, y esas son las cosas que estamos hablando que están por venir. Y no todo hombre tiene ese espíritu para poder hablar de estas cosas, hermanos y hermanas. Solamente la elección. Y ese es el punto, de que esto se trata de la elección, hermanos y hermanas. ¿Ok? De que a la elección se le han revelado estos misterios. ¿Ok? De entender estas cosas para poder anunciarlas al mundo. ¿Ok? Dice, y Él os hará ver todas las cosas por venir. Él me glorificará, porque Él recibirá de mí y te lo hará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por eso he dicho que Él tomara de mí y se la presentara a ustedes. ¿Ven? La verdad, hermanos. ¿Ok? So, la elección, hermanos, es un grupo muy especial. ¿Ok? Y la elección son los verdaderos profetas, hermanos. Ok, y vas a reconocer a los verdaderos profetas, como dice la Escritura, por sus frutos, por sus obras, por el mensaje profético, por el testimonio de Yahushua. Ok, y ahí lo voy a terminar, hermanos. No tengo nada más. Ok, como dije, no lo quería hacer tan largo. Sentí como que me fui un poquito en dos temas, pero todo dentro del mismo tema en un sentido, si hace sentido, hermanos. Alright, so Dios mediante haya sido edificante. Quiero terminarlo como lo comencé, dándole toda honra, alabanza, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakudash. Doble honores a nuestros apóstoles y ancianos de la Gran Piedad de Molino, que es abreviado GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos sinceros, haciendo este trabajo en toda verdad y sinceridad. Hasta el siguiente.